estamos repasando un contenido conocido por ustedes que tiene que ver con el tema de la norma APA, y lo estoy haciendo porque, aunque no lo crean, hasta quinto año todavía se consulta, todavía se necesita apoyo en norma APA. Cuando escriben su tesis todavía no está la seguridad de su uso, aunque llevamos 4 o 5 años, ¿cierto?, dentro de lo que es la carrera de pregrado, habitualmente utilizando norma APA, pero ese uso y su aplicación, ¿cierto?, nunca a veces se entiende del todo, o estamos siempre ahí en la discusión de no entender muy bien cómo hacerlo. Así que hoy día vamos a revisar el tema de norma APA. Está tomada dentro de lo que especifica la sexta y la séptima edición, porque respecto a lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo, siempre nos manteníamos bajo el concepto de la sexta edición, pero ahora, el 2019, surge una nueva versión, la séptima, así que hay cambios en algunos aspectos, no en todos. Sabemos que las ediciones son pequeñas modificaciones en relación al texto original, así que vamos a revisar específicamente lo más básico, lo que ya sabemos y conocemos de APA, así que es el momento, chicos, niñas, jóvenes, para poder aclarar las dudas de algo que todavía nos ha costado entender o ver cómo hacer en el tema de la norma APA. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día, y esperar, por supuesto, que no tengan mayores dificultades en su uso, porque de una u otra forma es lo que vamos a seguir haciendo cada vez que escribamos algo. Ya veo que van poniendo, por ejemplo, su asistencia en el chat, que no se les olvide, ¿cierto?, ponerse presente en el chat, y voy a compartir, y la idea es que a medida que vamos revisando el concepto de norma APA, vayan haciendo las preguntas, no se vayan quedando con ninguna duda. La idea es que todo lo que todavía no se entienda muy bien se aclare, ¿cierto? Ese es el fin. Vamos a revisar entonces norma APA. Yo lo confeccioné este material para, generalmente en los primeros años, que siempre nos vemos en la situación en que muchos estudiantes ingresan a la universidad y que nunca en sus colegios pudieron saber o aplicar o conocer lo que es la norma APA. Por supuesto, el tema de citar, todos sabemos lo que es, ¿cierto? Todos sabemos lo que es el plagio, las medidas que se toman a partir del plagio. Así que no es una información que ustedes no conozcan. Lo importante es saber que más allá del uso de la norma APA, sí podemos equivocarnos a lo mejor en no utilizarla de buena manera, que eso sí puede ser algo que pueda pasar, pero no así el no citar. Así que hay que tener cuidado con eso. La cita puede ser una cita mal hecha, una cita que se nos olvidó algo, pero hay que hacer referencia sí o sí al espacio, al lugar, al texto, al autor, desde donde tomamos sus palabras y las utilizamos en el texto. Sabemos que la cita, y la primera diferencia que hay que hacer siempre, que hay citas que son parte del texto, que están dentro de nuestro texto, en el desarrollo del texto, ¿cierto? Pensemos en un informe, que es lo más clásico que se escribe en la U, y tenemos la lista de referencias. Esas son las dos aplicaciones de citas que vemos al momento de escribir. La cita intratextual dentro del cuerpo del desarrollo, y la cita de referencias bibliográficas, que es en este apartado final que cierra todo texto como informe, ¿cierto?, y que va al final de todo el compendio de las hojas. Tenemos las citas directas, que son estas citas textuales, transcripción exacta, ¿cierto?, de lo dicho por otra persona, y que copiamos y pegamos en nuestro texto. Y tenemos el parafraseo. Esa es la primera distinción en los dos tipos de citas: citas directas, textuales, transcripción exacta y puesta en nuestros trabajos, y citas indirectas, parafraseo, y que de ahí posteriormente a esto lo vamos a explicar, ¿cierto?, que no es copiar de manera textual. A su vez, estos tipos de citas podemos hacerlas de dos maneras: de una forma parentética y de una forma narrativa, y ahí vamos a mostrarles más adelante cómo es cada una de ellas. Sabemos que en los datos, y es lo que es habitual, no hay gran cosa que hacer aquí: autor o autores, ¿cierto?, apellidos, fecha y página. Estos son los elementos claves para hacer referencia a los citados, ¿cierto? Hay que especificar quién escribió, hay que especificar cuándo, ¿cierto?, y dónde. Específicamente la página, que es de donde se toma y se extrae este texto que está siendo utilizado en un nuevo texto.
Tenemos el tema de los errores, ¿cierto? Esto del error, yo sé que uno siempre lo menciona para que estén tranquilos de que si toman una cita y esa cita trae un error ortográfico, el error se mantiene, no se cambia nada, no debe considerarse el cambiar o modificar este error, no hay que hacer nada de eso, porque el error ya viene puesto en la cita y la cita es textual, no debe cambiarse nada. El error se especifica con el concepto SIC, ¿cierto? Lo que ya sabemos, y en corchete o en paréntesis, al ladito del error, como está puesto graficado acá, donde está la falta ortográfica. Los errores generalmente son errores literales, ¿cierto? Acentuales, si es que fuera acá en el caso de esdrújulas. Y es lo que generalmente podemos encontrar. Yo he leído textos en que yo veo que hay errores, que pueden ser errores de edición, errores mejor propios al momento de escribir, errores que tienen que ver con ciertas concepciones ortográficas y que ya de alguna manera no se consideran, ¿cierto?, actualizadas porque son textos de hace muchos años atrás, y es lo que podemos evidenciar, ¿cierto?, en algunas escrituras. Y es lo que se acostumbra a hacer. Y ahora tenemos la otra cita, ¿se acuerdan? La cita directa textual, y ahora tenemos la indirecta, el parafraseo. El parafraseo ha llevado a ciertas malas prácticas, lo digo bajo ese concepto porque surge dentro de lo que yo he podido ver y revisar cuando revisamos informes, porque tiene que ver con simplemente tomar un texto, le cambiamos una o dos palabras y pensamos que ya se convierte en un parafraseo. De hecho, el parafraseo, de acuerdo a su definición, tiene que ver con tomar las ideas de otros, mantenernos fiel a su idea y explicarlas con nuestras propias palabras. ¿Qué significa eso? Que no voy a cambiar un solo concepto, sino que voy a tomar esa idea y yo mismo explicarlo en mi texto. Y el fiel significado tiene que ver con el mantenernos, por supuesto, apegado a lo que el autor quiso decir, ¿cierto? No tiene que haber ningún tipo de información subjetiva respecto de esa idea. Y por supuesto los datos van igual, autores, año y todo lo que ya sabemos. Lo único que se quita es el tema de la página, porque no es textual, ¿cierto? Eso es lo primero dentro de lo que hay que diferenciar. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Algo que no se entienda, algo que se esté ahí con alguna consulta, algo. Estoy viendo el chat, no se ve ninguna duda. Nada escrito. Volvemos entonces. Ya tenemos claro entonces los dos tipos de citas, la forma de hacerla. Sabemos que en relación a las citas no es llegar solamente, ¿cierto?, y poner la cita en el texto y que cayó y completamos eso y ponemos todos los datos, sino que la cita se aprovecha. Lo que yo siempre les digo, la cita, previamente a la cita, a incorporarla en el texto, se introduce, se comenta, se dice algo previo a la cita y luego la cita se incorpora. Luego, después de la cita, comentarla, aprovecharla, describirla, ¿cierto?, y seguir redactando parte del texto en relación a esta cita. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la clasificación de una cita parentética, que esta información sí de la 7ª edición, que es la de la información, referencia de autor, año y página, puesta de manera parentética, entre paréntesis, ¿cierto?, al final de la cita. Tenemos algo previo, tenemos la cita y tenemos los datos de manera parentética, autor, año y página. Y luego, por supuesto, un comentario. La manera narrativa es no dejar todos los datos para el final y adelantar dentro de la redacción, ¿cierto?, de lo previo a la cita, incorporar los datos a la narrativa, tanto autor como año. Acá tenemos a Vargas, tenemos el año, previo, ¿cierto?, a la cita, toda la cita y finalmente la página, que es lo que falta cuando es una cita textual. Acá están los ejemplos de una cita indirecta o parafraseo, donde finalmente todo lo previo está especificado en cuanto a las ideas de Durán en el 2017, o de manera narrativa, especificando Durán mucho antes, ¿cierto?, que esperar que termine todo el parafraseo. Y ahí tenemos los datos, por supuesto, de autor, de año, y por supuesto la página no va porque es una cita indirecta.
Luego tenemos la extensión de la cita, y esto también es algo que muchas veces se cae y se comete en error por el tema de la extensión. Si la cita es cortita, corta, ¿hasta cuánto en sí, en la cantidad de palabras? La APA menciona hasta 40 palabras. Una cita que tenga hasta 40 palabras es considerada una cita corta y que se incorpora y se mantiene en el mismo párrafo en el que estamos nosotros redactando nuestro texto. Como les decía, algo previo, viene la cita y finalmente los datos. Y después seguimos escribiendo. Y esto se mantiene dentro del párrafo. Y por supuesto las comillas y todo lo que ya sabemos. Tenemos estos corchetes y estos 3 puntitos para especificar que entre estos, ¿cierto? Este texto y el que sigue, hay más texto comprendido ahí, pero que no se considera para citar y nombrar en la cita, sino que se respeta porque es parte de la misma cita, solo que no se muestra y se mantiene encapsulado, ¿cierto? Ahí entre esos paréntesis. Luego, si es más extensa, más larga que 40 palabras, tenemos el uso de que la cita se separa del texto, la cita va conformando un párrafo aparte, y aparte no solamente desde el texto original, desde el texto previo al desarrollo, ¿cierto? Sino que además se aparta del texto en el margen, se mantiene un valor en cuanto a cantidad de fuente menor a lo habitual del resto del texto, y se mantiene, por supuesto, los datos que ya sabemos. Acá, dentro de lo que yo tenía que corroborar, siempre lo cambio y después no lo guardo ese cambio, lo voy a guardar al tiro, antes que se me olvide. Tenemos entonces una cita corta y una cita extensa. La cita extensa es una cita aparte del desarrollo en sí, y se mantiene, por supuesto, marginada a la derecha, con un tabulado extra a la izquierda, apartada del borde, y especificando claramente los datos de los autores, en este caso, año y página. Esta es una cita de más de 40 palabras, que es lo habitual. Aquí hay un pequeño párrafo, pero la cita a veces podemos ver párrafos completitos, grandes, y que es la manera de incorporarlos en el texto, haciendo esto, de separarlos, ¿cierto? Y que se especifica claramente que es una cita. Con la cantidad de autores, siempre la APA ha especificado qué pasa si un autor, si son 2, si son 3, si son 20, ¿cierto? Cuando es un solo autor, por supuesto es lo ideal. Tenemos el apellido, tenemos el año y tenemos la página. Y acá esto es lo clave. Nada de esto no debiera ir en un texto. Así que todo esto es los elementos claves. Apellido, año y página. Son citas textuales. Cuando no incluye páginas, sabemos que estamos hablando de parafraseo. Si son 2 autores, exactamente lo mismo, separados uno y otro con una I, tenemos el año y la página, y nuevamente los mismos datos respecto a un parafraseo. Y 3 a 5 autores, tenemos datos, tenemos datos y tenemos todo esto, y en relación a la situación en sí de los autores, por supuesto se incluyen el año y todo, y si es textual, página, y si no es textual, solamente los datos de autor y año. ¿Dónde cambia? Y lo que ya sabemos, que tenemos el tema del et al, ¿cierto? El y otros. En relación a esto, sabemos que hay más autores, muchas veces de 3, 5, de 5 a 10, 15 autores, y no podemos mencionarlos todos. Entonces simplemente especificamos, ¿cierto? El primer autor y nombramos la expresión en latín et al, y luego seguimos con el año, en este caso es un parafraseo. ¿Qué es lo que especifica la séptima edición? Que no hay que esperar, ¿cierto?, a que se logren 3 a 5 a 6. Lo que hay que hacer es simplemente, sobrepasando los 2 autores, no más de 2 a 3 autores, ya podemos, ¿cierto?, especificar claramente utilizar la expresión en latín et al, y no mencionar a todos ni siquiera una primera vez, y a la siguiente sí, nada de eso. Desde la primera vez se especifica claramente que hay otros autores y que son muchos, y que en el fondo, por supuesto, se prioriza el tema de la redacción y no se incluyen todos los nombres. Tenemos citas indirectas que son de distintos autores, pero que se mencionan porque todos comparten el mismo tema desarrollado en sus textos. Tenemos, por ejemplo, acá, el tema es el humor, ¿cierto?, que habla de que juega un rol importante en la vida,
y que tiene que ver con cierta forma de interactuar con otras personas. Y aquí aparecen Alista y Valero en el 2006, Esteban en el 2010, Torres y Chávez en el 2015. Tenemos distintos autores en distintos años escribiendo específicamente sobre este tema. No estoy parafraseando a ninguno de ellos en particular, sino que a todos, porque todos a su vez han desarrollado en algún momento, como en estos años, esta temática. Y por supuesto se incorporan todos los autores en que yo sé que en relación a eso ellos han escrito. Y van, como ustedes pueden ver, desde el más antiguo al más actualizado en cuanto a los años. ¿Qué especifica acá? Los autores corporativos, los que nosotros ya sabemos que utilizamos casi siempre, ¿cierto? Mineduc, todo lo que tiene que ver con las normativas ministeriales, cualquier corporativo que se utilice por primera vez, por supuesto, se especifica todo el nombre formal, completito. Ministerio de Educación es algo muy cortito, pero hay entidades y corporativos que tienen un tremendo nombre oficial. Así que lo ideal es mantenerlo por primera vez. A la siguiente vez que se cita ya podemos utilizar la sigla. Por supuesto, todos los datos se mantienen, año, página y todo lo que queramos especificar, dependiendo del tipo de cita. Acá hay una situación, y que también se especifica, tiene que ver con autores que tienen distintas obras en un mismo año. ¿Cómo yo sé cuál es la obra a la cual yo estoy, en el fondo, utilizando y referenciando? Tengo primero, ¿cierto? En este caso puse un ejemplo de Bosque, un autor, que hago una cita, ¿cierto? Acá es un parafraseo, y lo diferencio. Bosque 2015A. Y esto es, en el fondo es correlativo, ¿qué significa? Pongo la siguiente vez, si es el mismo autor, pero otro texto escrito en el mismo año, Bosque 2015B. Y así C, D y todo lo que signifiquen hacia adelante. En este caso yo no he visto más allá de AB, ¿cierto? Citados en un texto, y utilizas una cita, por ejemplo, acá, 2015A, y se especifica, se sigue, acá yo no puse nada más, pero se sigue escribiendo hasta la siguiente vez que utilizas al mismo autor, pero su siguiente texto. 2015 si corresponde, por supuesto, y B. Esto mismo se tiene que ver en las referencias bibliográficas. Y tenemos, por supuesto, el 2015A primero, todos los datos de la información, y luego tenemos a Bosque 2015B y todos los datos respecto a qué tipo de texto es. Acá son ejercicios prácticos, el de arriba es una jornada, ¿cierto?, de un congreso, ¿cierto?, sobre las reflexiones sobre la gramática. Así que es la forma de referenciar y de citar a un mismo autor con distintos textos, pero del mismo año. Hasta ahí respecto a las citas. Preguntas, dudas. Preguntas, algo que no se entienda, alguna duda que todavía persista por ahí dentro de su aplicación. Hola. ¿Cómo estás? A ver, aquí estoy. Déjame ver quién me está hablando. Yo soy la Estefanía, pero la Sí, se te escucha un poco cortado. Dime, Estefanía. me voy a poner los audífonos que estoy aquí muy lejos del micrófono. Ojo, por eso se te escucha así. Ya. Dime. Es que sucede que estamos haciendo un trabajo, pero ¿Ya? hay un libro que encontré. Lo encontré así como escrito con Google. No encontré la versión en línea. O sea, no encontré la versión así que es como fiel al modelo original. Como la versión así que sea del libro, pero a lo mejor escanea esas cosas. No lo encontré. Ya, pero Así que el problema es que cuando a lo mejor cite, no voy a obtener la página. ya, pero es una versión que tú dices que no tienes todos los datos originales, pero la encontraste en un espacio virtual. Sí, en un espacio virtual.
Es que me fue muy difícil, me ha sido muy difícil encontrar el libro normal. Ya. ¿Tienes los datos de autor? ¿Tienes el dato del año? Sí, es uno de Gabriel Salazar, un Ya, historiador. ya. ¿Qué pasa cuando haces una cita textual? Entonces no te podrías especificar página, que es lo que te complica, ¿cierto? Estábamos hablando de citas en el texto. Yo, Ya. Cuando no sí, tienes página, entonces lo que puedes hacer es poner SP, sin página. ese de sin páginas. ¿Sí? En la parte donde uno pone el Ay, paréntesis, por ejemplo, cuando uno está citando y uno pone el paréntesis y pone el autor, el año, qué sé yo, y pone la página y ahí tú pones S.P, sin página. ¿Y qué haces cuando lo referencia? Lo tienes que especificar. Que no tenga página, sino que pero tenía especificas idea. en la referencia, especificas el lugar, el link de internet. No tienes que especificar ni editorial ni nada, mejor especifica el sitio de internet donde tú lo descargaste. Sí, para que no piense que es plagio. No, pero Sí, no pues creo, ¿para exacto, qué? para evitar, esa es la idea. Pero sí, uno puede especificar cuando no tiene página, cuando no tiene algo, entonces esa es la idea, pero sí no debes dejar de referenciar al autor, ni el año, ni todos los datos que ya tienes. Pero los que no están, no podemos inventarlos tampoco, si eso no es el punto. El tema es que hay que referenciar todo lo que tenemos, pero igual hay que dar cuenta de dónde aparece ese texto, de dónde lo encontré, dónde lo descargué, si tengo editorial, porque es un texto completito que lo encontré por ahí, pero sí se puede, hay que especificar lo que no se tiene y señalar, por supuesto, todos los datos con los que se cuenta. Sí, profe, ahí, gracias. De Ahí que, voy a componer solamente lo que uno tenga nomás, pues no hay sí, que exactamente, poner las cosas que uno no tenga. Muchas gracias, exacto, profe. de que acá me consultan, me dice, profesora, cuando hago un parafraseo a partir de una página de Google, por ejemplo, de una página que hable de una biografía de un personaje X, coloco el nombre de la página y año si no aparece el nombre del autor, ya. Si es un parafraseo, ¿cierto? Es una página, lo que podemos especificar es mencionarlo dentro. ¿Se acuerdan que en la parte de, y voy a compartirlo aquí para que se entienda, en la parte de los parafraseos generalmente especificamos, ¿cierto? Especificamos solamente al autor, especificamos, voy a irme hacia atrás, a ver, parentética, acá están los parafraseos. Especificamos cierto autor, especificamos la página, pero generalmente cuando hacemos, ¿cierto? Voy a minimizar esto. Un parafraseo es una idea, ¿cierto? La que está dando vuelta, como en este ejemplo. Y tenemos autores y años. ¿Qué podemos hacer? En esta parte del desarrollo, donde estamos desarrollando la idea, ustedes pueden referirse, más que presentar el sitio, el algo, pueden referirse al artículo, si es un artículo, pueden referirse al espacio donde aparece. La idea es que si no tenemos un nombre, podemos hacernos cargo desde donde surge en el fondo y puede ser parte de la redacción al momento de parafrasear. ¿Qué es lo que ustedes, y en el fondo yo lo trato de evitar antes de que eso suceda, de que puede darse, claro, el caso de que no encontramos a un autor, pero lo ideal, ¿cierto?, dentro de lo que es la cita y la búsqueda de la información, es que encontremos ciertos lugares o en los lugares en que busquemos, encontremos la mayor parte de todos los datos que necesitamos para citar una autoría, ¿cierto?, un año, una página. Si no hay página, podemos poner, como le explicaba recién a la compañera, poner 100 páginas, pero dentro de todo lo ideal, ¿cierto?, es hacer una muy buena búsqueda. De eso depende todo lo que vamos a hacer después. Pero tenemos también estrategias para ir incorporando los datos. Lo que sí tenemos que preocuparnos siempre es que sea claro y que se note que lo que estoy escribiendo no es de mi autoría. Ese es el fin. Y ahí evitamos plagio, evitamos cualquier situación dudosa, ¿cierto?, que se ponen ahí en jaque mi ética en relación al tema de escribir y de respetar, por supuesto, la autoría de otros. Así que tenemos que especificar, primero, claramente todos los datos si los tenemos, especificar de acuerdo a como dice la normativa que debemos citar y, por supuesto, si no contamos con algún dato, debemos asegurarnos que quede muy claro que esa idea no es nuestra, esa idea es, en el fondo, tomada desde otro espacio. Así que hay que tener en el fondo cuidado con cometer plagio por desconocimiento, por no haberlo hecho
de la mejor manera. Más dudas, más consultas antes de revisar el tema de las referencias. Voy a ir acá. Hay un sonido ambiente, no sé si hay alguien que tiene una duda. Profe, Dime. Memoria Chilena puede ser un autor, ¿cierto? Sí, pues, es un autor corporativo, es un espacio, una página, ¿sí? Memoria Chilena, y es muy bueno ese sitio, ahí aparecen muchas cosas. Sí, es un sitio validado además, así que no hay problema de tomar y ocupar cosas de Memoria Chilena. Muchas gracias, profe. Igual que Biblioteca del Congreso Nacional, creo. Por supuesto, imagínate, es una biblioteca más encima del Congreso, por supuesto que sí son autores corporativos. Pensemos que ahí no tenemos a veces autores, sí hay obras que sí, por supuesto, referencian a su autor, pero cuando hay artículos que a veces no tienen nombre, ahí nos referimos a la entidad, al corporativo, ¿cierto? Al lugar, ¿cierto? Y más que si no hay un autor en lo específico. Es como cuando hablamos y nos referimos al Mineduc, ¿cierto? Que siempre ocupamos cosas desde ahí, pero en vez de hablar, porque no hay un autor que se haga cargo de lo que aparece, no sé, por las bases, en los planes y programas y qué sé yo. Entonces hablamos de Mineduc. Mineduc se hace cargo y Mineduc es en el fondo el corporativo que replica, y por supuesto, y comparte toda esa información y nosotros la utilizamos en los trabajos. ¿Qué más? No hay más consulta, aparte de lo de Memoria Chilena, que ya lo aclaramos. Entonces vamos a revisar el tema de la referencia. La referencia es este apartado que yo les decía, que tiene que ver con en el fondo tiene que ver con el poder citar, ¿cierto?, todo este listado en relación a todo lo que se ocupó. Todo lo que se especifica en las referencias bibliográficas es todos los textos que yo ocupé en mi trabajo. Todo lo citado en mi texto debe estar en las referencias y todo lo que está en las referencias deberá estar en algún momento citado en mi texto. Esa es la correspondencia que tiene que haber siempre. Si no es así, ya no son referencias, nos estamos convirtiendo en una bibliografía. La bibliografía es ese texto que en el fondo podemos sugerir una serie de textos para que alguien después quiera profundizar en el tema, pero no son los textos utilizados en nuestro trabajo. Hay que... Profesora. Sí, dime. Y por ejemplo, si yo quisiera usar una cita o un parafraseo sacado de una entrevista grabada, por ejemplo, ¿Ya? o de un reportaje. Ajá. A la hora de hacer la cita, ¿tengo que hacerlo directamente desde la página, por ejemplo, donde yo tengo el video albergado, por ejemplo? Ya, pero tú vas a exponer un extracto, ¿cierto?, de lo dicho por alguien, independiente que esté grabado, ¿cierto? Tú vas a transcribir lo dicho de manera oral, por ejemplo, si fuera una grabación de una cita o algo dicho de manera oral. ¿A eso te refieres? Sí, supongamos que es una entrevista hecha por radio Sí. de un psicólogo. Y yo quiero hablar acerca de lo que él dice. Ya. Cuando él lo dice, se supone que, claro, que está grabado, ¿cierto? Pero yo no voy a poner específicamente la grabación, lo voy a especificar es la transcripción de lo dicho por él de manera oral. Ahí tenemos un nombre, tenemos a lo mejor una fecha, en algún momento, un día en que él haya realizado esa entrevista, y por supuesto ponemos todo tal cual bajo las normas que ya hemos hablado, si es parafraseada, si es textual, y ahí nos vamos y tomamos las palabras exactas de lo dicho en la entrevista por tal persona, y podemos referirnos, si queremos, al medio, pero en la parte del desarrollo de lo que nosotros estamos incorporando. Por ejemplo, yo puedo especificar de acuerdo a entrevista, y mencionas la entrevista si quisieras, aunque no es necesario, pero es parte de lo que uno pudiera hacer. Entrevista al psicólogo tanto, quien señala, 2 puntos, y mencionas lo que él señaló, transcribes, por supuesto, textualmente lo que él dijo, y especificas el día, porque generalmente las entrevistas tienen un día en específico, no son referenciadas por años, son por días. Y especificas. Y luego en las referencias tienes que especificar claramente, por supuesto, si es un reportaje, especificas el autor, especificas el día, especificas el medio que en el fondo la difundió, y por supuesto el espacio virtual si la descargaste desde un espacio virtual. Y ahí estarían todos los datos necesarios para una referencia bibliográfica. Pero sí, todo lo oral también se puede reproducir en una cita. Sí, todo es citable, por decirlo de alguna manera. Solo que hay distintas maneras de hacerlo. Gracias, profesora. ¿De qué?
volviendo entonces con el tema de las referencias en orden alfabético, ¿cierto? Ya lo sabemos, hay ciertas situaciones que pueden alterar ese orden, pero también volvemos y lo encauzamos porque hay maneras de volver a organizarlo cuando dan situaciones de mismos autores, mismos años, mismos apellidos, y ahí vamos a ver las situaciones. Y por supuesto lo que les decía, la correspondencia, todo lo citado en el texto, todo es lo que va referenciado en las referencias bibliográficas. Eso es como se deben titular, referencias o referencias bibliográficas. No más que eso, no aparece webgrafía, eso no es en el fondo formal, así que no consideren ese concepto, sáquenlo de su memoria, ¿cierto? Es referencias o referencias bibliográficas. Ahí se pueden incorporar todos los textos que también tienen un origen virtual, así que no hay que especificar ese concepto de webgrafía, eso hay que erradicarlo. Tenemos los elementos básicos, que es lo que ya hemos dicho, autores, publicaciones, la fecha en sí, el título, la fuente, y todo esto cambia dependiendo del tipo de texto. Dime. ¿Está mostrando un power o no? ¿No lo estoy mostrando? No, profe. ¿No lo estoy compartiendo? ¿Cómo es posible? Porque yo pensé que lo estaba Cosas que compartiendo. pasan nomás. Cosas que pasan, ¿cierto? Cosas que pasan de la televisión en vivo. Exacto, además que estoy entrando y saliendo porque me meto en el espacio del Teams, ¿cierto? Y por eso es que no veo bien caso estoy compartiendo. Ahora sí se ve, ¿cierto? Porque tengo un recuadro en rojo que me súper bien. Gracias. Ya, muchas gracias, Estefanía, y recordarles, yo hubiera seguido el resto de la clase hablando sin mostrarle nada. Así que muchas gracias por recordármelo. Aquí tenemos lo que le acababa de decir, el tema de las referencias. Y acá están los elementos básicos que le estaba hablando recién, ¿cierto? Antes que Estefanía me recordara que no estaba mostrando nada. Aquí están estos elementos y que son los claves, ¿cierto? Todo esto se altera de alguna manera dependiendo de la situación y de lo que estamos referenciando. Y ahora vamos a especificar. Acá hay cosas que se especifican y se han ido cambiando con la actualización del APA, que es de acuerdo a la 7ª edición que salió el año pasado, así que hay cosas que se mantienen casi iguales a lo que ya conocíamos del 2016. Por supuesto, un libro con un solo autor, que es como lo ideal, ¿cierto? Apellido, inicial, año, tenemos el nombre, tenemos, aquí hay un país y hay una editorial, ¿cierto? Estos mismos datos podemos encontrarlos en algún texto que está en internet. El libro en sí no es virtual de por sí porque se ha compartido por un medio virtual, sino que el texto puede tener todo esto cuando son textos, por ejemplo, escaneados completamente y aparecen todos estos datos, pero son parte de lo que podemos especificar. La idea es que no quede ningún dato en el aire, ¿cierto? Hay que referenciar todos los datos que tenemos, pero de la manera en que APA nos especifica. ¿Qué pasa si hay un libro además con editor, un libro, o sea, con autor, un libro con editor? El apellido, ¿cierto? Tenemos el inicial, se aparece entre paréntesis que es editado, tenemos el año, el nombre y todo lo que ya sabemos. Eso se especifica generalmente en el mismo texto. Acá aparece el tema de los libros electrónicos. ¿Qué significa? Que 100 años de soledad no solamente sabemos que es un libro físico, ¿cierto? Sino que ustedes lo encontraron descargado, pero enterito desde la página 0, a veces sin portada, sin nada, solamente desde la primera página y está descargado en un sitio web. Tomamos, por supuesto, los datos de García Márquez, tenemos el año, tenemos el nombre, y es lo que ha cambiado, por ejemplo, que específicamente en la otra versión de la APA se ponía recuperado de o extraído de, ahora solamente se incorpora el link. No hay que especificar nada de eso. Punto después del texto y el link completito para poder yo acceder a este texto. Otro espacio, ¿cierto?, que se ha incorporado dentro de lo que es en las referencias, el tema del DOI. No sé si han escuchado el tema del DOI respecto a los textos. ¿Les suena el tema del DOI o no? ¿O es algo que no han escuchado nunca? ¿Saben lo que es el DOI? ¿Sí? Sí, hemos visto el tema del DOI, creo que como con la revista electrónica. Sí, aparece es muy recurrente en el tema de lo electrónico en sí, como por su espacio, ¿cierto? Donde es recurrente la propagación de esto y la promoción de alguna manera, porque tenemos ahora un espacio, ¿cierto?, ilimitado, que es lo virtual, donde podemos, en el fondo, publicar todo lo que queremos, ¿cierto? Ya no hay que hacerlo de manera física.
Y el DOI tiene que ver con eso, tiene que ver con una numeración, ¿cierto? Que a ti se te especifica y se te asigna a tu texto. Yo recuerdo hace tiempo cuando se enviamos, me acuerdo con unas otras colegas, enviamos un texto para que nos pudieran publicar, ¿cierto? Nos pudieran revisar para participar en un congreso, y resulta que a cada uno de los textos que participaron y que fueron seleccionados se nos asignó un DOI. Y con esa forma el texto podía tener acceso a cualquier persona a su lectura. Es un número designado únicamente, es como el root, solamente a ese texto. Yo pincho ese DOI y me lleva directamente al espacio donde yo encuentro el texto de García Márquez. También otra forma de especificar y citar, ¿ya? A través del DOI como lugar de búsqueda, ¿cierto? Y de encuentro, por supuesto, de lo que estamos referenciando. Tenemos un texto que no lo ocupamos por completo, sino que ocupamos solamente un capítulo del texto, y aquí tenemos, por supuesto, lo básico: apellido, inicial, año, nombre del capítulo, y luego se especifica de dónde surge ese capítulo y se pone el nombre del texto en Diálogos Urbanos, páginas tanto, que son las páginas que comprende el capítulo, y los datos que vienen después. Lo específico de esto, porque muchas veces lo han preguntado, tiene que ver muchas veces cuando utilizamos, por ejemplo, artículos que están insertos en una revista. Entonces, a partir de eso se especifica todos los datos y más adelante lo vamos a ver. Pero eso tiene relación con que no siempre ocupamos un texto único, siempre o muchas veces los textos están dentro de otros textos. Uy, se puso a llover muy fuerte acá en Talca. ¿Está lloviendo, Curicó? Pregunta así meteorológica. ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? Acá se puso a llover bien fuerte. En mi casa ahora, está lloviendo aquí. ¿A dónde en tu casa, Estefanía? Estefanía. Estefanía, ¿dónde es tu casa? En Curicó, profe. En un sector pero que Curicó, se llama Santa Fe. Ah, ya. Sí, en Curicó urbano, estoy en cuarentena, profe. Sí, Pero sí. Ya te estábamos hablando de la cuarentena, de lo que significa estar ahí encerraditos, más que obligados, ¿cierto? La cuarentena voluntaria es bien distinta a la cuarentena obligatoria, porque ya no es cierto. Pero es por el bien de toda la gente, pues. Sí, obvio que sí, pues por el bien de uno, de todos. Soluciona todo este problema. Hoy sí, qué extraño, ¿cierto? Es tan raro verse en estas situaciones como que estuviéramos en una película. No sé si alguien ha hecho esa referencia. Yo por lo menos me siento en una película así como de estas películas apocalípticas, en que está quedando la embarrada, ¿cierto? Y en que algo va a pasar y todavía no sabemos qué. Y estamos ahí, en el espacio en que estamos todavía sin saber si no vamos a sobrevivir, si no vamos a sobrevivir. Estamos en esa etapa. Pero hay que cuidarse, ¿cierto? Hay que ahí resguardar y tomar todas las medidas que ya se nos han explicado, yo creo que tal hasta el cansancio. Seguimos. Tenemos un trabajo de tesis. También es algo habitual utilizar tesis de otros, ¿cierto? Estudiantes de pregrado o de posgrado, ¿cierto? Tesis de magíster, tesis de doctorado, que son muy buenas, muy útiles para poder especificar o poder en el fondo referenciarlo frente a un tema. Encontramos a veces muchas tesis realizadas en relación a los temas que nosotros también queremos investigar. Hay que tener cuidado, sí, este es un consejo desde lo personal, como de mi parte, porque en relación a eso, muchas tesis no tienen o a veces no cumplen con toda, ¿cierto?, la revisión que uno quisiera de una tesis. Yo me he encontrado de repente con trabajos que tienen falta de ortografía en las tesis, donde no está todo tan clarito como uno quisiera. Pensemos que son estudiantes igual, más allá de los tipos de tesis, tesis de pregrado, tesis de magíster y todo, pero aún así no es lo mismo que un artículo, por ejemplo, publicado en una revista académica, por ejemplo, y ahí cambian las categorías de texto. Así que ojo con eso, saber muy bien dónde buscar. Una tesis te sirve, sí, porque desarrolla temas como los tuyos. ¿Qué es lo que yo utilizo? Y aquí va otro consejo. ¿Qué es lo que yo utilizo de las tesis? Las referencias bibliográficas, porque una tesis está llenita de referencias bibliográficas y van todas al final, ¿cierto? Y ahí yo tomo todo lo que yo quiera y me voy a distintos textos que este tesista ocupó para hacer su tesis, y ahí me voy a las fuentes originales para basar sus textos. Así que ese es un muy buen dato.
cuando no tenemos muchas fuentes, mucho lugar donde poder buscar de nuestro tema, basta con que encontremos un artículo que hable sobre el tema y me voy a la referencia de ese artículo y encuentro un montón de fuentes que el autor de ese artículo se ha basado para escribirlo. Y ahí me vuelvo y me meto en esta maraña de fuentes y de lugares donde encuentro una tras otra y ahí ya se me multiplican, pero de manera exponencial, ¿cierto? Todos los sitios donde puedo encontrar temáticas. Así que espero que les sirva ese dato. A mí me ha servido mucho siempre. Me voy siempre yo a las referencias. Aparte de que me sirve el artículo, también me sirve el montón de referencias que ha servido para construirlo. Tenemos los datos, tenemos el apellido del tesista, ¿cierto? Fíjense, acá ya no hay un año, hay un día en específico. Las tesis tienen una fecha en específico. Tenemos el nombre, por supuesto, de la tesis y se especifica qué tipo de tesis es. Esta es una tesis de pregrado, como estudiantes, como ustedes, una tesis previa, ¿cierto?, a obtener un grado académico, el primer grado académico, pregrado. Y luego podemos tener tesis de magíster, tesis de posgrado, tesis de postdoctorado, que también hay tesis que tienen que ver con, luego de haber obtenido un doctorado, tú quieres hacer otro doctorado y así, indefinidamente. Por supuesto, la universidad de donde surge la tesis, y ahí están todos los datos. Tenemos los artículos científicos, los clásicos, ¿cierto?, de que nos nutrimos, ¿cierto?, cuando hacemos un trabajo. Tenemos autor, tenemos la fecha completita, porque los artículos científicos comprenden, ¿cierto?, la fecha exacta, y en esto también precisar, cuando encontramos un artículo, el artículo tiene generalmente una, dos, como tres fechas. Fecha de envío, X. Fecha de recepción, fecha de publicación. La fecha de publicación es la que va acá. Porque cuando uno envía un artículo para que una revista lo publique, generalmente tú lo envías en una fecha. Lo recepcionan, no sé, hoy día. Hoy día es, específicamente estamos a 22, 23. 23 de junio recepcionado. Pueden pasar 6 meses y no te responden respecto a que si fue aceptado para publicación. A los 6 meses, 7 meses te pueden avisar. Sí, su artículo fue aceptado. Y ahí recién, al siguiente tiempo, es publicado. Así que aparecen distintas fechas, fíjense bien en relación a eso. Y aparecen, de hecho, en el mismo artículo. Cantidad, ahí está el tema del título. Aquí aparece una pregunta en sí, una afirmación respecto de este artículo. Aparece el sitio, aparece el volumen, es una revista, aparecen las páginas que comprende este artículo. Tenemos una enciclopedia, lo mismo. Fíjense, son las mismas especificaciones. Autores, año, título, entrada, nombre de la enciclopedia, volumen y todo lo que ya sabemos, páginas editoriales y todo eso. Periódico. El periódico es un tipo de texto que se distribuye, ¿cierto? Y surge de manera periódica, y ahí está el nombre, ¿cierto? Y lo periódico sale de manera habitual cada cierto tiempo. Tenemos el periódico diariamente, ¿cierto? Y tenemos por supuesto, un autor, dependiendo de lo que estamos utilizando en el periódico, algún apartado, algún reportaje o lo que sea, el día, ¿cierto?, del periódico, el nombre del texto, ¿cierto?, del artículo que estemos utilizando, el nombre del periódico. El Espectador es un diario de Colombia y tenemos las páginas que comprende este artículo. Acá se puede sumar específicamente, no sé, una página web, por ejemplo, que lo encontré, que puede ser, no sé, www.elespectador.cl. Estoy inventando, pero puede ser. Páginas web. Y aquí tenemos autor, tenemos la fecha, ¿cierto? No necesariamente esta es la fecha de la página web, sino que es la fecha de cuando a veces consultamos esta página. Sabemos que la página web generalmente no especifica la fecha, ¿cierto? El generador online, generalmente desde donde surge tenemos el nombre, ¿cierto?, de lo que se realizó en sí, como la búsqueda. Aquí tenemos el tema de Normapa y por supuesto el link de donde esto se extrajo. Y aquí aparecen distintas situaciones cuando no hay autor, cuando no hay fecha, cuando no hay título. Para todos hay que considerar lo que sí se tiene. Esto es como en respuesta a lo que me preguntaba Estefanía. Cuando no hay autor, tenemos que especificar solamente el nombre del artículo en las referencias, la publicación y por supuesto el link. Si no hay fecha, el nombre del autor,
sin fecha y todo lo que ya sabemos. Si no hay título, el nombre del autor, y especificamos algo breve como una descripción de lo que es lo que yo estoy referenciando. En este caso, es como citar en APA y aparece el lugar donde yo lo referencio en cuanto al sitio web. Fíjense, en cada una de las cosas tiene que ver con que uno siempre puede especificar algo. No podemos decir que no hay ningún dato. Sería bien raro encontrar una fuente sin ningún dato, ¿cierto? ¿Cómo referenciar si tenemos textos del mismo autor, pero que hay distintos años de publicación? Ahí vamos desde lo más antiguo hasta lo más reciente, ¿cierto? La idea es que, y en este ejemplo aparece, podamos ordenarlos todos. No es porque sea el mismo autor, ponemos un listado distinto. Fíjense, Corder, en los 2 años, o sea, en los 2 textos tenemos año 67, año 71. Nombre de todo el texto, tenemos un DOI, y acá tenemos, por supuesto, otro texto, y tenemos otro DOI. Fíjense, estos datos, todos estos datos son de páginas, de revistas, de capítulos, de volúmenes. Y acá con ELIS pasa algo parecido. Esto yo lo saqué de un artículo que hace tiempo, y que aparece en distintas bibliografías, y acá aparece estos autores, 94, 2006, y ahí está el orden que se le está dando en estos 2 textos de ELIS. Por supuesto, todos los datos que ya sabemos. Estas son las referencias en las que me basé para armar este PPT, y es lo que le puedo contar de esta famosa, ¿cierto?, norma APA, que la usamos y la seguimos usando. Yo todavía la sigo usando en relación a lo que escribimos, en relación al magíster que estoy haciendo. Cada vez que estamos escribiendo volvemos sobre el tema de la APA, así que no hay algo que uno pueda olvidarse, ¿cierto? Volvemos sobre eso y no nos vamos a despegar del APA, yo creo que nunca más, porque cada vez que escribimos tenemos que referenciar con APA. ¿Preguntas, dudas? Acá Verónica me estaba explicando que no estaba proyectando nada. Muchas gracias, Verónica, por haberme dicho, pero ni siquiera había visto el mensaje, pero ahí por suerte Estefanía ya me lo había mencionado. ¿No hay dudas, preguntas, algo que no se entienda? ¿Está todo clarito? ¿No? ¿Nada? Estos materiales ya están, yo los cargué en el espacio de la clase, así que pueden consultarlos, ténganlos guardaditos, así como hueso santo, porque les va a servir cada vez que necesiten citar, mientras no aparezca algo muy distinto, así que es lo que debieran utilizar. ¿Hay alguien levantando la manito? ¿Quién está levantando la mano? Nayari, dime. No, profesora, justo le iba a preguntar eso, si iba a subir el documento con los archivos. Sí, ya lo subí, ya está cargadito ahí arriba. Cualquier cosa de alguien que no tenga acceso me avisa, yo se lo envío a su correo, pero sí, ya está ahí, ya está cargadito. Yo también subí un material. No hay dudas, no hay preguntas, cualquier cosa saben que tienen, ¿cierto? Tenemos el apoyo de tutor, así que utilicen al tutor. Yo siempre digo aprovechar el recurso. En este caso tenemos a Verónica, aprovechémosla, aprovechemos este recurso. Yo tuve reunión con ellos ayer, si no me equivoco, y les preguntaba, y muchos me han dicho, no, yo ya mandé mis datos, ya les conté todo cómo lo hacemos, cómo trabajemos, cómo vamos a trabajar, si alguno tiene consulta, les di mi horario, pero no he recibido consultas ni nada. Aprovechemos los tutores, si tienen algo que revisar, envíeselo con tiempo para que la tutora les pueda echar un vistazo y pueda guiarlas en el proceso de producción. Así que aprovechemos ese recurso, no lo desperdiciemos. No hay dudas, no hay preguntas, así que nos despedimos, váyanse a almorzar y cuídense mucho, la indicación que yo siempre les doy. Que estén muy bien, nos vemos si Dios quiere la próxima semana. ¿Ya? Espero que todos se hayan puesto ya presentes aquí en el chat, que nadie quede ausente, porque después yo reviso esto para poder corroborar la asistencia. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias, profesora, cuídense. Cuídense ustedes, cuídense mucho. Chau, chau. Igual, Estefanía, cuídate, no salgas, que estás en cuarentena.